mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala a usted y yo. Amanecimos vivos. Creo que tenemos razones suficientes de por qué adorar a nuestro Dios. Te invito que lo hagamos y adoremos a nuestro Dios. Papito lindo, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio de permitirnos abrir nuestros ojos, de tener la capacidad de pararnos sobre nuestras extremidades y al mismo tiempo valorar y de alguna manera recibir el ejemplo de aquellos que carecen de algunas extremidades y sin embargo se levantan con la actitud correcta. Gracias por el ejemplo que ellos nos dan. Oramos y clamamos para que cada día, Padre amado, nosotros entendamos que hay planes y propósitos eternos establecidos desde antes de la fundación del mundo. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza extraordinaria basada en el Salmo 139 del versículo 23 y 24, donde el salmista en oración le pide a Dios ser examinado, ser probado y ser guiado. Entonces, estamos estudiando el Salmo 139, en realidad estudiando los dos últimos versículos, pero obviamente teníamos que explicar el Salmo 139 completo para tener un panorama bien amplio y poder establecer estas verdades que nos hacen tanto bien, que manifestó el salmista David y que indudablemente nos ayudan a entender mucho de la dinámica del reino, del por qué suceden ciertas situaciones aún nosotros siendo cristianos, estando consagrados al Señor, haciendo las cosas correctamente y es entender que estamos siendo moldeados por Dios. Nuestro carácter está siendo pulido, procesado y estamos siendo moldeados por Dios y eso duele, requiere de procesos, requiere de entender muchas cosas. Y el día de ayer terminamos que Dios va a permitir muchas situaciones en nuestra vida y una de las cuales, como para decir al menos la última, es que vamos a tener que atravesar por situaciones y Dios va a tener que cortar ciertas cosas que van a doler, pero que son necesarias. Como a nosotros no nos gusta, de alguna manera, a ningún ser humano nos gusta pasar por momentos difíciles. Se lo voy a poner de esta manera. Es como usted como padre trata de hacer hasta lo máximo para que su hijo no tenga que atravesar algún dolor, alguna crisis, algún enfrentamiento. Si yo le preguntara a usted como padre, ¿usted podría evitar todos los desafíos y los dolores de su hijo? Yo creo que usted con sabiduría me diría, hasta donde yo pudiera se los evitaría. Pero sé que la vida es muy cruel, la vida tiene desafíos, él tiene que enfrentar un mundo, él tiene que conseguir sus propias cosas, él tiene que tomar sus propias decisiones, así que van a haber cosas que mi hijo va a enfrentar, que le van a doler, que va a ser procesado, pero va a aprender. Entonces ahí le aplaudiríamos a usted como padre. ¡Excelente! ¡Qué respuesta tan sabia! Entonces ahora viene la pregunta. ¿Por qué si lo hablas con tanta facilidad, por qué no lo entiendes cuando Dios como Padre hace lo mismo? Él usa las circunstancias y las situaciones y nos somete a ciertos reglamentos o disciplinas como la que tú impones a tus hijos. Es decir, los mandamientos, las prohibiciones, los no, la disciplina le están moldeando a tu hijo, moldeando su carácter, disciplinándolo. Las mismas prohibiciones significa que tus reglas y tus prohibiciones no lo haces por maldad, simplemente están guardando el corazón de tu hijo, estás guardando la vida de tu hijo.
Entonces, si llevamos este ejemplo que le estoy dando al plano espiritual, los mandamientos de Dios no son imposiciones. Como en una manera caprichosa, no haga esto porque no me gusta, y eso no es de esa manera. Por eso le estoy dando el ejemplo con los hijos, para que usted entienda que Dios, por eso dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque nos protegen, nos guardan, nos cuida, y aún las cosas que Él tiene que cortar nos hacen mucho bien. Leímos Juan capítulo 15, versículo 1 al 2, que dice: yo soy, porque a veces leemos este texto con mucha facilidad. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ay, qué bonito, qué texto tan hermoso y lindo. No, por favor, no lo lea tan rápido, que es que aquí hay un proceso de años, porque la Biblia dice que Él es la vid verdadera. Dice la Biblia que el Padre es el labrador, el que está trabajando en nosotros. Nosotros somos las ramas que estamos supuestos a llevar fruto. El pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, si usted y yo no estamos dando, va a haber que cortar algo ahí. Hay cosas que Dios nos va a quitar de nuestra vida, porque no nos permite dar fruto. Y luego dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, la Biblia dice que el deseo de Dios es que usted y yo seamos fructíferos en todas las áreas de nuestra vida, como empresario, como patrón, como trabajador, como esposo, como vecino, como oveja, como pastor, como líder, como mamá, como papá. Dios lo va a hacer. Pero entonces, si no estamos haciendo correctamente lo que estamos supuestos a hacer, Dios nos va a procesar. Nos va a limpiar. ¿Cuál es la finalidad? Para torturarnos. Y Dios, ¿por qué me hace esto a mí? Dios, ¿por qué me quita esto a mí? No, es para que lleves más fruto. Esta es una de las partes más difíciles de la vida cristiana para entender, que muchos cristianos entiendan. Yo me atrevería a decir que es una de las partes más difíciles que la gente a veces se pregunta y no entiende. Dice, ¿cómo es posible que de alguna manera un Dios tan amoroso, un Dios tan bueno, permita que a sus hijos pase situaciones tan dolorosas y tan difíciles? O sea, es como, a ver cómo se lo pusiera para que usted entendiera a dónde quiero llegar. Es como si su hijo salió a montar en bicicleta y su hijo se cayó de la bicicleta y llegó a su casa y se raspó y llegó a su casa y se raspó, y luego se sienta en el sofá llorando y dice: mamá, papá, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Ustedes por qué me hacen esto a mí? Mi hijo, ¿qué te hicimos? Mire cómo me raspé. Mire cómo me caí. Mire cómo estoy sangrando. ¿Ustedes por qué son tan malos? ¿Por qué me hacen esto a mí? Yo creo que usted le diría al hijo: ¿yo qué tengo que ver? Te amamos, te vamos a ayudar a superar ese dolor, te vamos a hacer todas las curaciones que necesitemos. Nosotros no tenemos nada que ver. Tienes que aprender a superar esos dolores. Te caíste y punto. Enfrentaste esa situación y punto. Aunque te amamos y somos tus padres, pero tienes que pasar por esas circunstancias. Entonces, usted y yo lo entendemos con facilidad cuando se trata de dar un ejemplo así. Pero ¿por qué no lo entendemos cuando pasamos por situaciones extremadamente dolorosas y queremos culpar a Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace estas cosas? O sea, como culpando a Dios, que Él no tiene nada que ver. Entonces, una de las situaciones más difíciles de la vida cristiana es lograr entender de que el hecho de que usted y yo seamos discípulos de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Eso no nos hace a un lado, no nos hace inmunes. Vamos a pasar por esas crisis. Dios las usa para que nosotros seamos moldeados y seamos formados, porque el propósito final de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos transformados y seamos formados conforme a la imagen de su Hijo.
Y aparte de eso, nos garantiza que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Yo sé que duele, lloramos porque lo hemos vivido, hemos atravesado momentos y situaciones como esa, pero lograr entender esto te quita un peso emocional increíble. No te amargas ni contra la vida, ni contra nadie, ni contra Dios, ni te levantas en contra de los valores y los principios de Dios, ni permites que la duda entre a tu vida, porque has entendido perfectamente que aunque somos cristianos, no somos inmunes, vamos a pasar momentos difíciles y Dios los va a usar para catapultarnos a niveles mayores, muchos mayores. Porque usted y yo, que hemos sido llamados a este glorioso reino, escuche lo que le voy a decir, indudablemente tenemos que ser tratados por Dios. Vamos a ser tratados por Dios y tenemos que ser tratados por Dios porque Él nos va a moldear, porque Él necesita que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Usted pregunta, ¿cuál es el fin entonces? ¿Por qué Dios quiere tratarnos? Para que cumplamos la misión que Él nos ha confiado aquí en la tierra. Es de la única manera que nosotros vamos a ser efectivos en la comisión que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha entregado una comisión, pero tenemos que ser tratados para poder hacer las cosas como debe de ser. Ahora, usted se pregunta, bueno, ¿cuál es la misión de Dios? Déjeme mostrarle cuál es la misión de Dios. ¿Cuál es la pasión de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Primero, déjeme decirle qué no es. ¿Qué no es lo que Dios quiere? No es la oración. Y mire qué importante es, porque Dios tiene millones de ángeles que le adoran día y noche. Tampoco es el ayuno, porque es que el ayuno no beneficia a Dios. El ayuno beneficia a quien lo hace. Tampoco son los diezmos. No, porque es que Él es el dueño del oro y de la plata, dice Ageo 2:8. De Él es el mundo y su plenitud, la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24. Entonces no es ni la oración, ni el ayuno, ni el diezmo, ni los sacrificios que hacemos, ni las obras que hacemos para ganar alguna posición. Nada iguala al sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces no es la oración, no es el ayuno, no es el diezmo, no son los sacrificios. ¿Quieres saber cuál es la pasión de Dios y el deseo de Dios? ¿Sabe qué es? Las almas, las almas. Lo más importante para Dios son las almas por las cuales Él entregó su vida completamente. Entonces la iglesia tiene que amar lo que Dios ama, enfocarse en lo que Dios desea. Entonces así nosotros vamos a poder entender, de poder llevar el mensaje que Él quiere, pero tenemos que ser procesados, entender para cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado con mucha eficacia. Mañana continuamos hablando un poco más acerca de esto. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.